No por nada se ha diagnosticado nuestra situación histórica como una situación de malestar generalizado, ¿no? Es decir, vivimos en el mundo con malestar. ¿Cuál es, cuál es el problema que surge con el cuerpo? Pues en realidad, si ponemos un poco de atención, caemos rápidamente en que son muchos los problemas que tienen que ver con el cuerpo, ¿no? Hoy nos encontramos, pues, por ejemplo, con un gran endiosamiento del cuerpo. Ahora Wendy nos compartía ese documento recién salido, Quo Vadis Humanitas, ¿no? Que hace grandes referencias a la realidad corporal con la novedad de la inteligencia artificial y de una serie de problemas interconexos con la realidad corporal. Entonces, ¿cuál es el fondo de ese problema? Pues posiblemente, lo han indicado ahora mismo, sea un problema de significado. O sea, ¿cuál es el significado del cuerpo? ¿Cuál es, cuál es su realidad? ¿Cómo podemos ser realistas hoy con respecto al cuerpo? O sea, ¿qué se puede decir de mi realidad corporal de un modo realista? Y entonces nos damos cuenta de que ese problema del significado, pues precisamente conduce a una multitud de significados conflictivos entre sí. Es decir, la historia del pensamiento, pues puede medirse en buena medida bajo, bajo este asunto, el asunto del cuerpo humano. O sea, podríamos hacer como una especie de balance del pensamiento a través de la historia teniendo como criterio la noción que se tiene de cuerpo. Y con frecuencia hoy conviven múltiples nociones que son conflictivas, decíamos. Pensemos cómo muchas veces se comprende al cuerpo como cárcel, es decir, como, porque claro, el hombre se da cuenta de que es un ser espiritual, cualquiera que tenga un poco de conciencia de sí mismo, se da cuenta de que de que hay una realidad en cada uno de nosotros que trasciende la mera materialidad. Y entonces el cuerpo se puede presentar para nosotros como una especie de cárcel, como una gran limitación, como la comprende en ciertos pasajes Platón, ¿no? También podemos remitirnos a la comprensión cósmica del cuerpo, propia de muchas tradiciones orientales, es decir, mi cuerpo como parte de toda esa madre naturaleza que organiza la vida, ¿no? Tal vez una visión que hoy se presenta con matices modernos, pero que tiene las mismas categorías, con una connotación de ecologismo, ¿no? Es decir, el hombre como una especie más de esa realidad cósmica, de ese dinamismo de la naturaleza. Recordemos, por ejemplo, también a Descartes con el surgimiento de la modernidad, ¿no? Esa propuesta del hombre, del cuerpo humano, como una gran máquina, como con una visión mecanicista de la realidad humana y los múltiples problemas que se generan de esa comprensión. O también, sobre todo, podríamos verlo explorado en la literatura, una comprensión del cuerpo como fetiche. Es decir, una comprensión, pues, artificial del cuerpo que cobra una vida, pues, como idolatrada o divinizada, ¿no? En las últimas décadas hemos visto cómo se va entendiendo al cuerpo de un modo que podríamos llamar líquido, un modo pues altamente relativizado, propio de la cultura queer. O ya muy recientemente, introduciéndonos
precisamente esa problemática que plantea este texto de la Comisión Teológica Internacional, publicado ayer, me parece, em, la comprensión pues del hombre como cíborgo o una convención transhumanista, transhumana del cuerpo, ¿no? Al, a- Incluso podríamos hablar hoy, ya introduciéndonos a todas esas posibilidades que abre la inteligencia artificial, a una especie de comprensión, pues, del cuerpo como un metaverso, ¿no? Como una vida meramente virtual, es decir, la ampliación del cuerpo al mundo, al metaverso, al mundo virtual. Nos encontramos efectivamente en una situación histórica donde el cuerpo, pues, se desconoce su significado y la relación que tenemos con nuestro cuerpo, pues, se ha tornado altamente disfuncional, altamente problemática, en un sentido o en otro, con múltiples colores y énfasis, pero en una situación de malestar. El problema del cuerpo, es decir, me gustaría que empezáramos esta reflexión sobre el cuerpo, esta como indagación de qué es el cuerpo y cómo puedo aproximarme de un modo realista a la realidad corporal humana, cayendo en la cuenta de que es altamente problemática. Es decir, que no es un asunto sencillo formularlo, ¿no? Y estaría lejos de nosotros tener como desarrollos o descripciones o aproximaciones definitivas, porque ciertamente por por su condición espiritual del cuerpo, pues no admite una postura final que no irreal o relativa, ¿no? Relativista. Bien, pues el cuerpo como un problema tiene que ver con el problema identitario, es decir, con una especie de crisis antropológica, una crisis del hombre mismo. Es comprensible que si el hombre se introduce en una crisis existencial, entonces todas sus dimensiones y realidades, tarde o temprano, se introduzcan en esa misma dinámica de crisis. La inteligencia, la voluntad, eh, el propio conocimiento de sí mismo, la vida cultural, la vida social, la familia. Si el cuerpo se nos presenta hoy como un problema identitario, entonces tiene que ver ese cuerpo con una pregunta netamente antropológica, posiblemente la pregunta nuclear de la antropología. ¿Quién soy? Y con frecuencia podemos responder, soy mi cuerpo, soy mi cuerpo. Es decir, una referencia de lo más nuclear del hombre, de un modo desorbitado, con respecto a su realidad corporal. Yo soy mi cuerpo.